Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de CNC Matinal. Hoy miércoles 2 de julio, la atención de la opinión pública está centrada en la sesión de la Comisión Permanente, convocada para las 10 de la mañana para debatir los proyectos de ley que remitió el Poder Ejecutivo para reactivar la economía del país. También se van a discutir otras iniciativas legislativas que previamente fueron priorizadas. La Central de Noticias del Congreso de la República los mantendrá informados de toda la actualidad parlamentaria. Mi nombre es Perla Villanueva y estos son nuestros titulares del día. Proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con el propósito de promover las inversiones en el país empezarán a ser debatidos hoy en sesión de la Comisión Permanente. También se incluyó la iniciativa sobre la Ley de Base de Dominio Marítimo. Quedó lista conformación del Grupo Lima. Será integrado por 8 congresistas capitalinos de diversas bancadas y tendrán como objetivo trabajar en beneficio de esta región. Colegio Limeño presenta libros escritos por sus propios docentes y alumnos. Evento contó con el auspicio de la Comisión de Educación del Congreso. Gobierno deberá informar anualmente ante el Congreso sobre acciones para enfrentar el cambio climático. Así lo dispone proyecto de ley aprobado la última legislatura. Comité de Damas del Congreso distinguió a personas e instituciones que colaboraron con actividades sociales en últimos 12 meses. 7:40 de la mañana, ahora vamos con el desarrollo de las principales noticias. Los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo para impulsar las inversiones en el país empezarán a ser debatidos por la Comisión Permanente a partir de hoy a las 10 de la mañana. En la agenda también se ha incluido el dictamen sobre la nueva Ley de Bases del Dominio Marítimo Peruano. Veamos la nota. El proyecto de ley del Ejecutivo que propone establecer medidas tributarias, la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, así como la nueva ley de contrataciones del Estado, será visto por los integrantes de la Comisión Permanente en la sesión de este miércoles 2 de julio a las 10 de la mañana. En la agenda se encuentran también otros proyectos importantes como la iniciativa 3592, que propone adecuar la ley 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, según la delimitación marítima entre el Perú y Chile, de acuerdo al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014, ampliamente debatido en la Comisión de Relaciones Exteriores e incluso en la Comisión de Constitución. Asimismo, los integrantes de la Comisión Permanente, bajo la conducción del presidente del Congreso, Freddy Otárola, tiene previsto debatir el proyecto de ley 3639, que busca establecer medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como para asegurar la prestación de los servicios a la población. El Pleno del Congreso, en su última sesión del 26 de junio, delegó facultades para legislar a la Comisión Permanente desde el 28 de junio al 25 de este mes. Informó Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y 8 parlamentarios de diferentes bancadas conformarán el Grupo Lima, cuyo objetivo es actuar de forma permanente en beneficio de esta región. Otra de sus funciones será el realizar un control político de las autoridades. Revisemos los detalles. El congresista Luis Galarreta, coordinador del llamado Grupo Lima, dijo que el Congreso tiene una tarea pendiente de control político con los gobiernos municipales distritales de la capital, razón por la cual impulsa este grupo. Toda esta información nos sirve o como para tomar acciones de control. Por ejemplo, el caso de transparencia, el ranking de transparencia me parece interesante. Podríamos nosotros como grupo solicitar a varios distritos información sobre por qué no están terminando de cumplir la ley de transparencia en sus portales, por ejemplo. En la segunda sesión se presentó Mariana Alegre, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Lima ¿Cómo Vamos? Informó que los principales problemas que afronta Lima giran en torno a inseguridad ciudadana, transporte público y contaminación ambiental. Y se establecen diferentes prioridades, entre ellas, por ejemplo, la necesidad de tener una autoridad única de transporte para Lima y Callao, en tanto estamos hablando de una ciudad que ya está conurbada a nivel, que va más allá de los límites políticos, ¿no?, entre Lima y Callao, estamos hablando ya de un área metropolitana ciertamente consolidada. Por su parte, el congresista Carlos Bruce advirtió que la ciudad de Lima no está preparada para afrontar un sismo grado 8
toda vez que los edificios colapsarían y la reserva de agua no alcanzaría para abastecer a toda la población. Lamentó que no se haya implementado un centro de monitoreo de desastre. Por más que la Tarjea tiene una construcción que le permite resistir un terremoto de alta intensidad y la nueva planta más aún, sin redes, tenemos el agua emposada ahí. Entonces, distribuir agua para una ciudad de 8 millones de habitantes es logísticamente imposible. No digo difícil, es imposible. Nos va a tocar irnos fuera de Lima para sobrevivir. Al respecto, la congresista Luz Salgado destacó la importancia de implementar un protocolo de emergencias antidesastres. En el 2011, cuando nosotros ingresamos, particularmente fui a la Municipalidad de Lima a hablar con el responsable y no existía el protocolo. Y por eso que creamos un grupo desde la Comisión de Defensa para hacer casualmente el seguimiento a estos temas y a Dios gracias hoy, con esas reuniones periódicas que tenemos con todos los involucrados, se ha podido ya trabajar un protocolo, ¿no? Aún así creo que falta muchísimo. Por su parte, el congresista Jaime Delgado demandó la implementación de un sistema de transporte público ordenado que vaya paralelamente con el crecimiento de la ciudad y ayude a reducir los accidentes con consecuencias fatales. En el mundo, los países, cuando quieren hacer expansión urbana, hacen eso, crean ciudades. Y en España, por ejemplo, en su mejor momento, no ahora, ¿no? Pero yo he visitado ciudades que fueron concebidas previamente, o sea, y concebidas con toda la infraestructura, zonas de recreo, zonas de comercio, zonas de vivienda, zonas de tal manera que cuando... Lagos artificiales. Todo, y cuando está armado todo, tú lo vendes en plano y se financia automáticamente. La representante de Lima Cómo Vamos informó que en Lima 10 habitantes se sienten inseguros en la ciudad, mientras que en Cali, Colombia, solo 3 de cada 10 caleños tiene esa sensación de inseguridad. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. 7:46 de la mañana y ahora vamos con otras noticias, porque la promoción de la lectura y la difusión de nuestra cultura fue resaltada durante la presentación de 4 libros elaborados por la institución educativa Santo Domingo El Predicador. El evento fue promovido por la Comisión de Educación del Parlamento Nacional. A continuación tenemos el informe. Con la finalidad de dar a conocer, reflexionar y analizar la historia y cultura peruana, así como incentivar el hábito de la lectura en los escolares, el congresista Daniel Mora promovió la presentación de los libros basados en la investigación bibliográfica producida por los alumnos y docentes del Colegio Santo Domingo El Predicador del distrito de San Martín de Porres. Los textos tratan sobre el Museo de la Gastronomía Tradicional y Contemporánea del Perú, tradiciones y costumbres del Perú, monumentos y vestigios arqueológicos del Perú e historia del castellano y su esplendor literario. En el Perú a cada momento se viene descubriendo vestigios históricos y eso demuestra que nuestros ancestros habían logrado un avance no solamente en la ingeniería, posiblemente en otros aspectos pero desgraciadamente, porque no habían registros escritos, se han ido perdiendo. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora de la referida institución educativa, Lita Ruiz de la Cruz, quien agradeció el apoyo del congresista Mora y reconoció su gestión en innovar la educación peruana, al tiempo que destacó el trabajo realizado por los estudiantes líderes y la labor del colegio respecto de los proyectos de educación pedagógica. Los alumnos de secundaria de Santo Domingo El Predicador expusieron parte de su trabajo en español e inglés, en tanto que los de primaria declamaron sus poesías en medio de aplausos del público asistente. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Y en otras informaciones les contamos que luego de varios meses de debate, el congresista Johnny Cárdenas presentó el texto del proyecto de nueva ley del artista. El documento será enviado a la Comisión de Cultura para su discusión. Revisemos los detalles. Acompañado de representantes de los diferentes gremios de artistas, el congresista Johnny Cárdenas presentó en conferencia de prensa la propuesta para la modificación de la actual ley del artista, intérprete y ejecutante. Entre otras cosas, plantea un régimen pensionario y acceso a la salud. Defendemos derechos y justamente el objetivo fundamental de esta propuesta, de este proyecto de ley, es justamente la protección social del artista y que incluso han incluido y se ha incluido a los camarógrafos, se han incluido a modelos,
se han incluido justamente a personas o sectores vulnerables que siempre han estado orientados justamente a la actividad del arte, la interpretación y la ejecución en lo que se refiere básicamente a la norma. Esperemos que ahora, porque las leyes no son perfectas, que en el trámite que siga en el Congreso, en las comisiones, se perfeccione más y que tenga el resultado que esperan los artistas y que esperamos los empresarios, porque todos estamos unidos. El legislador destacó que el proyecto fue elaborado tras 27 reuniones de trabajo en las que primó el consenso y la concertación de todos los involucrados en el tema. El texto final quedó conformado por un título preliminar, 72 artículos y un glosario también de modificaciones que se encargará de fortalecer la Comisión de Cultura. La representante de la Coalición Peruana para la Diversidad Cultural y excongresista Elvira de la Puente destacó el interés y apoyo de dicho grupo de trabajo, encabezado por el parlamentario Cárdenas. Hemos recibido de parte suya un amplio apoyo de su despacho y de todos sus asesores, de su equipo de asesores, y en un trabajo conjunto en el que se ha revisado los textos legales propuestos por todos, en el que han participado los gremios representados por sus sindicatos, han venido a participar en la mesa representantes del empresariado, han estado con nosotros en el trabajo también los representantes de las sociedades de gestión. También expresaron su respaldo a la iniciativa los representantes de los sindicatos folcloristas del Perú y de músicos del Perú, así como de la Federación de Trabajadores Artísticos del Espectáculo y Afines del Perú, informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Y el presidente de la Comisión de Vivienda, Leonardo Inga, realizó un ajustado balance del trabajo realizado por su grupo de trabajo. Dijo que aprobaron una serie de iniciativas legales que ayudaron a mantener el crecimiento del sector. Revisemos sus declaraciones a un equipo de CNC. Realmente hemos tenido una experiencia muy positiva al frente de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, toda vez que ha habido un trabajo muy puntual, muy responsable de los señores congresistas. Yo los agradezco a todos porque nos ha permitido avanzar en la agenda de la comisión, ¿no? El plan de trabajo que hemos presentado para su aprobación lo hemos cumplido y eso realmente es muy saludable, ¿no? Para la buena marcha del Congreso. Por ejemplo, hemos logrado sacar 5 leyes, ¿no? Tenemos 5 leyes, hay una autógrafa que está corriendo para que esperamos que en los próximos días pues tengamos ya una ley más. De igual manera, con dictamen en la agenda del Pleno para su debate, tenemos 5 dictámenes, ¿no? Que espero que en la próxima legislatura sean puestas en debate. De igual manera tenemos en orden del día, tenemos 2 proyectos y con dictamen de no aprobación tenemos 5 proyectos, con dictamen de inhibición 1 y con predictamen pendientes de debate han quedado ya para que en la próxima legislatura se debata en la comisión 4 dictámenes de proyectos que han sido canalizados a la comisión. Como les repito, a pesar de que en el último mes hemos tenido las sesiones los días miércoles, sesión de pleno los miércoles, pero como hemos tenido un buen ritmo de trabajo en los primeros meses al inicio de la legislatura, si bien es cierto no se han podido llevar a cabo las sesiones ya en el último mes, sesiones de comisión, pero eso no ha perjudicado mucho la marcha de la comisión, la producción de la comisión y bueno, como les repito, personalmente me siento muy contento de haber podido contribuir con la colaboración de todos los señores congresistas a tratar los temas de la agenda, a aprobar, algunos casos pues a rechazar al archivo y en resumen creo que ha sido un trabajo bastante productivo en la comisión.
Qué importante, congresista. ¿Cuáles han sido los principales proyectos que se han tratado en esta comisión y que ahora son ley? Bueno, yo creo que cada proyecto tiene la importancia en su contexto, ¿no? Por ejemplo, la ley 30.085, la ley 30.085 para la expropiación de inmuebles para el proyecto mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta en el Callao, se ha hecho con bastante agilidad, digamos, que ha permitido que esa obra pues no sufra retrasos, ¿no? Igual que la ley 30.149 que para Cajamarca, donde se ha expropiado un terreno para que se pueda aperturar un jirón importante dentro del centro de la ciudad de Cajamarca, como es el jirón Niño Jesús. También hemos, luego de un amplio debate en la comisión, y llegó a ser ley la 30.156, la ley de organización y funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que era pues una ley necesaria para la buena marcha del ministerio, ¿no? De igual manera la ley 30.170, en el cual un predio de mucha importancia para el desarrollo del norte chico en Barranca, ¿no? Se ha expropiado a favor de la municipalidad provincial de Barranca, juntamente con el gobierno regional de Lima Provincias, a fin de desarrollar una serie de proyectos que van a beneficiar en el aspecto económico, en el aspecto de un ordenamiento del tránsito interprovincial en el norte chico, en Barranca, que ha sido muy bien recibido por la población y que lamentablemente incluso había generado en años anteriores protestas y que ocasionó la pérdida incluso de una vida, ¿no? Que es algo lamentable y que en esta comisión que nos ha tocado presidir hemos puesto el mayor esfuerzo y Barranca tiene ya esta oportunidad de contar con este terreno y poder desarrollar varios proyectos que van a ser de mucha importancia para el norte chico de Lima, provincias, ¿no? De igual manera, la ley 30.199, que modifica el artículo 603 del Código Procesal Civil sobre interdicto de recobrar. No, yo creo que en resumen se han trabajado 5 leyes que van a ayudar en todo el contexto, no solamente a nivel, digamos, de Lima, sino de todo el país, ¿no? Y creo que, como les repito, hemos hecho un trabajo bastante productivo en esta comisión. Excelente, congresista. ¿Y cuáles serían los proyectos de ley que quedan pendientes para la siguiente legislatura? Bueno, están pendientes para el debate en el Pleno. Tenemos el proyecto de ley 492, 1967 y 3123, ley que declara de necesidad pública la expropiación del inmueble Castillo de Forga, por ejemplo, que es un patrimonio arquitectónico, cultural de la provincia de Islay, ¿no? Y así tenemos otros proyectos más que no solamente están pues orientados a Lima, ¿no? Sino a todo el país, ¿no? Y bueno, yo creo de que se ha trabajado en una forma muy, muy responsable, porque también el gran problema que se tiene muchas veces es cuando no se cuenta con el quórum, ¿no? Por las diferentes ocupaciones de los señores congresistas, pero en esta comisión hemos logrado tener siempre el quórum necesario y hemos podido tener una buena productividad. ¿Ha realizado alguna audiencia pública la comisión? Sí, dentro del plan de trabajo hemos tenido previsto la realización de audiencias públicas. Hemos tenido 2 audiencias públicas, una en Ayacucho, una en Cajamarca, como comisión, y también como grupo de trabajo
el grupo que lo presidía el congresista José Urquizo, referente a las empresas de saneamiento. Hemos tenido una audiencia pública en la ciudad de Iquitos, una en Chimbote, una en Trujillo, una audiencia en Ica, una audiencia en Chiclayo, ¿no? Yo creo que ha habido un trabajo coordinado y que ha sido muy positivo. Y en otras noticias, congresistas de diversas bancadas opinaron sobre la publicación del protocolo del aborto terapéutico. Todos coincidieron en respaldar la decisión del Ministerio de Salud. Tenemos la nota. ¿Existe el aborto, la ley del aborto terapéutico? Sí existe. ¿Lo dio este gobierno? No. Hace 60 años, 80 años atrás se dio. Lo que no existe fue el reglamento. El aborto terapéutico significa dar carta blanca para que todo el mundo pueda, todas las mujeres puedan abortar. No. El aborto terapéutico es para determinadas enfermedades que ponen en peligro la vida de la mujer. Entonces lo que se está haciendo es formalizar algo que hace 60 años, 80 años no se formalizó. Y no nos pueden colocar, los reiteros, no nos pueden colocar que los que están a favor del aborto, los que están en contra del aborto. Yo estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de que las personas, la mujer decida libremente cuando corre peligro su vida, si da luz o no da luz. Ahora quiero referirme al debate sesgado que están haciendo algunos, haciendo creer que estamos autorizando el aborto en el Perú, el aborto de un embarazo no deseado. No es así. Es necesario y hasta le veo algunas cosas buenas. Por ejemplo, de ninguna manera el aborto de médicos Herodes, para decirle así, para ponerle un nombre, de médicos Herodes, no podrán camuflarse en el aborto terapéutico para hacer un aborto ilegal. De ninguna manera. Vamos en la dirección de una mejor transparencia y vamos en la elección de que las cosas sean institucionales, porque el aborto terapéutico es la propuesta que se ejecuta de un grupo de médicos, de una junta médica. El aborto terapéutico, en principio, esta es una ley que ya existía, ¿no? Los médicos normalmente no hemos desarrollado esa labor terapéutica de acuerdo a esta ley. Ahora ha salido un protocolo, o sea que se reglamenta esta ley y en líneas generales está bien. Yo diría más bien que de lo analizado, de unas 8 o 10 patologías, con el avance de la ciencia, es posible que hasta se restrinja más la aplicación del aborto terapéutico. Por ejemplo, antes una insuficiencia respiratoria, ahora con los medios de avance de la anestesia y todo lo demás, podría hacer que la madre no ponga en riesgo su vida. Pero al margen de todo, creo que la ley del aborto terapéutico o de la interrupción del embarazo de manera terapéutica, creo que es favorable siempre y cuando se salve la vida de la mujer. 8 de la mañana con 1 minuto, es momento de revisar nuestros titulares del día. Proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con el propósito de promover las inversiones en el país empezarán a ser debatidos hoy en sesión de la Comisión Permanente. También se incluyó la iniciativa sobre la Ley de Base de Dominio Marítimo. Quedó lista conformación del Grupo Lima. Será integrado por 8 congresistas capitalinos de diversas bancadas y tendrán como objetivo trabajar en beneficio de esta región. Colegio Limeño presenta libros escritos por sus propios docentes y alumnos. Evento contó con el auspicio de la Comisión de Educación del Congreso. Gobierno deberá informar anualmente ante el Congreso sobre acciones para enfrentar el cambio climático. Así lo dispone proyecto de ley aprobado la última legislatura. Comité de Damas del Congreso distinguió a personas e instituciones que colaboraron con actividades sociales en últimos 12 meses. Y antes de continuar con las informaciones aquí en CNC Matinal, les vamos a presentar la pregunta del día de hoy en el Twitter, en nuestra red social de Twitter. Los invitamos a que puedan expresar sus opiniones, su punto de vista. Ahí tenemos la pregunta entonces. El Jurado Nacional de Elecciones y la SBS firmaron un convenio para prevenir el lavado de activos en las próximas elecciones regionales y municipales. ¿Qué opina? Sus opiniones las esperamos al hashtag respuesta CNC. Vamos a continuar ahora sí con más
Información porque les vamos a contar que el parlamentario Modesto Julca organizó el Foro Inversión Pública y Desarrollo Rural. En el evento se demandó mayor atención del Estado en favor de las zonas rurales y alto andinas del país. Veamos la nota. El Estado debe invertir mayores recursos en infraestructura, tecnificación y capacitación en la sierra peruana para recuperar la capacidad productiva. Así lo dio a conocer el congresista Modesto Julca en el foro Inversión Pública y Desarrollo Rural que se desarrolló en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea del Parlamento. Es necesario que se haga un shock de inversiones en la sierra del Perú. Es necesario que el Estado, tenga una mayor presencia, pero de una manera también articulada, como hoy día ha sido la conclusión. Existen numerosos programas y proyectos, instituciones que están trabajando con muchísimas experiencias exitosas. Entonces lo que necesitamos es potenciar la inversión y articular más a estas instituciones para que el impacto, para que esta presencia sea de alguna manera promotora de un desarrollo sostenible, que es lo que creo que es el objetivo. Julca también precisó que insistirá con una propuesta legislativa basada en un desarrollo rural de la sierra en la que ésta se asume a los esfuerzos de los hogares rurales, sus organizaciones y de sus emprendedores, como parte de una política de sierra estratégica de desarrollo sostenible. El Estado en su conjunto está preocupado, estamos preocupados porque en realidad no sabemos si en los últimos 10 años que hemos tenido un crecimiento a nivel de Latinoamérica sumamente expectante, primeros niveles de crecimiento, si es que estamos realmente creciendo en desarrollo sostenible. Entonces, eso es lo que nos ha llevado y nos lleva siempre a la preocupación que desde el Congreso, nuestro despacho, promover aspectos que tienen que ver con la atención del Estado en la zona rural. Una de las conclusiones fue que se instalará una mesa técnica de trabajo para poder evaluar una propuesta de desarrollo rural. En el evento también participaron los representantes de Foncodes, AMPE, Ministerio de Economía, Agro Rural, entre otros, informó Cecilia Malpartida, Central de Noticias del Congreso. Y ahora les contamos que el Comité de Damas del Congreso de la República recibió de la asociación Únete Afro Perú una placa de reconocimiento por su apoyo social y difusión de la cultura peruana. Revisemos todos los detalles. La distinción fue entregada luego de la presentación del documental África, yo te recuerdo, que se proyectó en la Sala Gustavo Mome del Palacio Legislativo y estuvo a cargo de los directores de la asociación Únete Afro Perú, Dani Arias y Orlando Izquierdo. La encargada de recibir el galardón fue Flor Quiñones, en representación de la presidenta del Comité de Damas del Congreso, Mari Salvador de Otárola. La distinción responde al apoyo brindado en la difusión de la historia y cultura afroperuana. Entre tanto, el lanzamiento del documental en el Parlamento pretende compartir y dar a conocer las tradiciones ancestrales africanas que contribuyeron a enriquecer nuestra cultura nacional y muestra parte del proceso de esclavitud en el Perú desde la llegada de los africanos en el siglo XVI. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. A las 8 de la mañana con 7 minutos les vamos a presentar nuestro bloque El Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a los diferentes servicios que ofrece el Congreso de la República a la ciudadanía totalmente gratis. En esta oportunidad vamos a conocer cómo puede acceder al servicio Aló Congreso, línea gratuita del Parlamento Nacional. Si buscas información sobre los servicios que brinda el Congreso o simplemente quieres conocer sobre la situación de algún documento en trámite, comunícate de forma gratuita a la línea de atención ciudadana Aló Congreso. Y es que puedes llamar desde cualquier parte del país al número gratuito 0800 17778 y preguntar por las diferentes actividades y eventos que realiza el Congreso de la República, así como su organización, funciones y procedimientos parlamentarios. Pero además encontrarás respuestas sobre estados de proyectos de ley, sobre direcciones y teléfonos de despachos congresales, comisiones y oficinas administrativas, además de diferentes sectores y niveles de gobierno, como ministerios, entidades públicas, gobiernos regionales y municipios. También encontrarás respuestas sobre estado de los memoriales y pedidos presentados por instituciones y ciudadanos.
Asimismo, llamando al 0800-17778, cualquier ciudadano puede solicitar para su organización social, institución o comunidad los siguientes servicios: visitas guiadas al Palacio Legislativo y al Museo del Congreso y la Inquisición. Puede solicitar la inscripción en cursos a distancia, a eventos del programa Martes Democrático o a talleres participativos a nivel nacional. Llama gratis al 0800-17778 e infórmate sobre los servicios ciudadanos. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos que irnos a una breve pausa, pero antes vamos a ver una vez más nuestra pregunta para el día de hoy en el Twitter. Ahí la tenemos. El Jurado Nacional de Elecciones y la SBS firmaron un convenio para prevenir el lavado de activos en las próximas elecciones regionales y municipales. ¿Qué opina? Queremos tener sus puntos de vista al hashtag respuesta CNC. Los esperamos durante la presente jornada informativa. Ahora sí, vamos a irnos a una breve pausa, pero los dejamos con la agenda de actividades del Parlamento Nacional para el día de hoy. Volvemos enseguida. Estamos de regreso aquí en CNC Matinal y ahora les vamos a contar que la Comisión de Presupuesto acordó recientemente que toda la documentación que le envíen las entidades públicas deberá efectuarse a través de medios electrónicos y ya no por medio de papel. Tenemos la nota. Así lo establece el proyecto aprobado por unanimidad en la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República durante su última sesión de la legislatura 2013-2014. Durante el debate, el congresista Santiago Gastaña Duy propuso que esta medida se amplíe a otras instancias del Parlamento. Yo le pregunto a quienes han trabajado esta iniciativa si esto no podríamos solo ampliarlo para los temas presupuestarios, sino también para otros temas, ¿no? Porque el Parlamento no solo recibe documentación de los diferentes niveles de gobierno, temas presupuestarios, ¿no? De repente ampliarlo para los proyectos de ley, de repente, por ejemplo, tengo entendido que la Defensoría del Pueblo anualmente tiene que enviar sus informes, ¿no? El presidente de la comisión, Johnny Cárdenas, subrayó la necesidad de contar con una ley que obligue a todas las instituciones del Estado a usar el sistema electrónico que, según dijo, es simple y cuya veracidad y legalidad está respaldada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Lo que queremos es ver que estos aspectos de información que llegan por enormes cantidades y en papel, no se tenga que realizar así. Eso por una parte. ¿Y por qué una ley? Nosotros ya tenemos el sistema, no necesitaríamos la norma. Pero como yo le digo al Ministerio, oye, Ministerio de Educación, envía tu información financiera, contable, por este sistema. El proyecto precisa que el Sistema de Control Presupuestario, SICOP, es el sistema de información para el control, ordenamiento y sistematización de documentos dirigidos a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y refiere que la identificación electrónica de la persona natural usuaria del SICOP es mediante el DNI electrónico emitido por el RENIEC. La implementación en las entidades públicas es progresiva. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Y en otros temas, uno de los proyectos de mayor importancia aprobados en esta última legislatura por la Comisión de Pueblos Andinos fue la Ley Marco de Cambio Climático. La norma establece que el gobierno deberá presentar un informe anual sobre el tema ante el Pleno del Parlamento Nacional. Veamos.
Por unanimidad, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó la Ley Marco de Cambio Climático con la finalidad de fomentar, implementar y regular mecanismos y acciones para la adaptación, mitigación y vulnerabilidad que genera el calentamiento global en el Perú. Este proyecto es educativo, donde van a participar 2 gobiernos locales, gobiernos provinciales, como también los gobiernos regionales y el Estado peruano. Con esto vamos a cuidar nuestras aguas, la agricultura, la ganadería, como lo están haciendo en México. En el marco de formular una política nacional, el congresista Tomás Zamudio planteó que el 5 de julio de cada año, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Ambiente informen al Congreso sobre las acciones para enfrentar el cambio climático. El presidente del Consejo de Ministros, conjuntamente con el ministro del Ambiente, informen el 5 de junio de cada año al Pleno del Congreso de la República sobre el diseño, implementación, políticas de los diversos sectores productivos, ecosistemas, impacto económico, desarrollo sostenible, inversión, implementación, plan de acción, adaptación, mitigación, porque acá se manejan recursos importantes. La comisión también recibió a representantes de la empresa coreana Tuo, quienes compartieron un video y su experiencia en relación a la instalación de plantas para tratamiento de las aguas residuales a través del sistema de oxidación por contacto del revestimiento del suelo. Tienen que cambiar idea ustedes y nosotros van abajo de esa tierra, puede doble utilizar esa tierra, también menos áreas. También ese siempre problema, pensando esa población, ese mucho olor, ese mosquito, eso. Pero nosotros planta ese van a solucionar, ese. No hay mal olor. Al recordar que el Perú realizará en diciembre próximo la conferencia de la ONU sobre cambio climático COP20, el congresista Balqui explicó que una de las finalidades es que se tomen acciones en los diversos niveles de gobierno. Informó Central de Noticias del Congreso. Y ahora les contamos que el congresista Gustavo Rondón reveló que en los próximos días las autoridades del Ministerio Público formalizarán la orden de captura del presidente regional de Arequipa, acusado de sobrevaloración de obras. Revisemos sus declaraciones. Gracias, buenos días. Bien, y justo nos encontramos en estos momentos con el congresista Gustavo Rondón. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Queremos hablar con usted sobre lo que viene ocurriendo en su región, en la región Arequipa, sobre que la Fiscalía está solicitando en los próximos días la detención del presidente regional Juan Manuel Guillén sobre graves delitos de corrupción. Bueno, definitivamente esto es indudablemente una tendencia dentro de querer ponerse al día los procesos estos de regionalización y de descentralización. O sea, en el fondo estamos viendo pues que en muchas regiones hay problemas y Arequipa no está exenta de esos problemas. Creo que lo que la Fiscalía ha estado investigando fundamentalmente es el hecho de que hay una abrupta sobrevaloración de las obras. O sea, estamos hablando de obras que han crecido 5 veces más los costos de implementación, de ejecución. Así que en ese sentido, nos ha sorprendido a todos, a pesar de que el Congreso ya inició una investigación, pero que indudablemente esto vaya más allá, hasta una detención. En todo caso, el presidente regional de Arequipa tendrá pues que tener al tanto todas las pruebas que tal vez prueben lo contrario a lo que se le está imputando. Justamente sobre esas obras que se vienen ejecutando, preocupa la obra del puente Chilina, que inicialmente era de 36.000 millones, ahora excede y termina esta obra con más de 200 millones. Sí, esta es una obra, una mega obra, ¿no? Pues es una obra que indudablemente ha rebasado todo presupuesto y como bien decías tú, en el fondo arrancó inclusive con 27.000, una cosa así, subió a 47.000 y de allí los datos que están detallando en la investigación. Ahora está por los 245 millones, entonces es una cosa excesiva. Es más, no muy acorde, porque en todo caso con esa cantidad de dinero tú has podido hacer más puentes
y hubieras hecho con una estrategia mejor. Este puente probablemente concentra mucho dinero y en el fondo no te va a solucionar la problemática, por ejemplo, del transporte en Arequipa. Entonces hay una suerte de mucha inversión para realmente una obra que no corresponde a una realidad concreta de solución a los problemas. La región Arequipa también es una de las regiones que recibe el canon minero y un gran problema es que también esos canos mineros que deberían ser destinados para obras de desarrollo para la región están siendo destinados para otras, en el caso el presidente regional ha destinado a la universidad de la región ese presupuesto, congresista. ¿Cuál sería sobre estos casos irregulares pues que se vienen presentando en la función como presidente regional del señor Guillén? Sí, realmente preocupante, porque indudablemente es una autoridad que de algún modo aparentemente llevaba a la región de manera, digamos, correcta, pero sin embargo se ha visto que ha habido sobrevaloraciones exageradísimas. Otro caso es la carretera Arequipa-La Joya, que inclusive no ha culminado, o sea que se ha quedado llegando al río, va a faltar obras de puentes, etcétera, y esa es una mala inversión. Y lo otro, esto que bien decías tú, la malversación de fondos que proceden del canon y que no han sido utilizados para lo correcto. Y muy por el contrario, hay cuestiones que tienen que ver inclusive con mal manejo de este canon en los procesos de investigación dados a la Universidad Nacional de San Agustín y que esto no se ha ejecutado. O sea que en el fondo estamos viendo fundamentalmente dos pecados grandes. Uno, que hay mucha inversión, o sea, exagerada inversión, y dos, en obras que en el fondo no han repercutido en una efectividad de solución a los problemas. Entonces allí son cosas que el presidente regional va a tener que definitivamente demostrar lo contrario. Gracias. Bien, fueron las declaraciones del congresista Gustavo Rondón, representante por la región Arequipa. Adelante. 8:24 de la mañana y a esta hora ya estamos acompañados del congresista Ángel Neira, a quien agradecemos por su visita el día de hoy aquí en CNC Matinal. Con él vamos a tratar un tema bastante interesante porque hay una ley que promueve el desarrollo de parques industriales tecnoecológicos, pues precisamente para fomentar el crecimiento, el desarrollo ordenado de las industrias, pero a la vez en concordancia con el cuidado del medio ambiente. ¿No es cierto, congresista? ¿Cómo está? Buenos días. Explíquenos, por favor, cuál es la situación. Gracias. La gran inspiración de este proyecto de ley, que ahora ya es ley promulgada, que falta reglamentarlo en estos días nomás, ese es compromiso del ministro de Producción, es los tratados de libre comercio. Como yo participé en los procesos de tratado de libre comercio, en el capítulo ambiental especifica la responsabilidad que cada uno tenemos que tener. Lamentablemente en el país no existe ningún parque ni una zona industrial con estas características. Bueno, puede haber una empresa individual que tenga las condiciones ambientales que esté exportando, pero en colectivo, en conjunto, que genere ventajas competitivas, no le existe. Por ejemplo, en Lima existen casi 60.000 industrias, pero viven en una zona, Lima, que es mundialmente, los europeos los consideran una ciudad altamente contaminante. O sea, todo lo que se produzca acá en Lima no puede entrar en un país que tiene altos estándares de exigencias ambientales. Por ejemplo, todos tienen que salir de Lima y además ha colapsado. Ya están quitando las licencias de zonificación industrial y le están diciendo, señores, agarran sus chivas y váyanse. Pero el Estado no puede hacer eso. Entonces sale esta ley en respuesta de cómo debemos adecuar organizadamente a los territorios y con el cumplimiento no solamente de estándares, sino reducción de costos en sus operaciones productivas, ¿no? A nivel nacional, congresista, ¿cuál es la situación de los parques industriales que tenemos a nivel nacional en las diferentes regiones? ¿En qué condiciones se encuentran? Se encuentran en condiciones conflictivas con traficantes de tierra. La ley anterior, por ejemplo, no permitía el desarrollo con esa visión, digamos, para responder
a la internacionalización de las industrias, porque estamos obligados a internacionalizarnos. Ahora, eso no quiere decir que solamente internacionalización significa exportar, sino también competir con los importadores. Acá tenemos empresas ecuatorianas, colombianas, que cumplen estándares internacionales y no van a desplazar. Existen 19 parques industriales que se crearon por ley, pero ninguno, todos están abandonados. Por ejemplo, en Tacna hay un parque industrial donde predomina depósitos de contrabando y prostitución, por ejemplo. No, en Moquegua, por ejemplo, está abandonado, los dirigentes, o sea, el tráfico de tierra, la especulación, tenemos en Ancón, por ejemplo, ¿no? Donde hay autoridades comprometidas que reciben cupos para darle no la zonificación, la posición. Entonces, esta ley elimina todo ese tráfico y ordena a las industrias que existen 130.000 industrias en todo el Perú. Imagínense, ¿qué ha pasado en estos años? Porque, bueno, los parques industriales son competencia de los gobiernos regionales, Así. ¿no? ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Por qué tanto descuido? Lo que pasa es que tuvo un sesgo politizado, ¿no? La ley decía que el gobierno regional forma un consejo de directivo y 3 representantes de la pequeña empresa, y ellos iban a establecer. Y por otro lado, muchos dirigentes pensaban que el Estado tiene que hacerle su pista, pero ellos tenían que administrar o repartir y vender los terrenos, entre comillas. Entonces, eso genera corrupción. Entonces, esa es la situación. Con esta ley ya murió. Lo que sí yo estoy luchando, evitando, digamos, que en el reglamento vayan a pretender facilitar a constructoras que solamente loticen y comiencen a vender terrenos cuando ese no es el fin de la ley. De la ley. Ahora, congresista, ¿cuál es la situación, por ejemplo, cuando vemos en La Libertad, por ejemplo? Tenía un parque industrial para que los productores, los fabricantes de calzado que se ubican en la zona del Porvenir, que es una zona urbana, se ubiquen en la zona. Pero hubo mucha discusión. Esto es lo mismo que se repite en otras regiones. Esta es la misma situación. ¿Cómo trabajar ante ello y cómo hacer que esta ley se cumpla y, más allá todavía, empezar pues a hacer uso eficiente de energía, a trabajar con responsabilidad social, con el cuidado del agua, ¿no? Y de esta forma pues hacerse más competitivos para poder ir a mercados internacionales? Claro, lo que pasa es que la ley antigua habían dos dirigentes, decían, ponen a su vecino, su amigo, los dirigentes se separaban lotes y después ellos comenzaban a negociar los lotes, ¿no? Con esta ley es diferente. Tiene, primero lugar, para que tenga éxito un parque industrial y que cumpla su fin, porque los parques industriales deben reducir costos de operación. Ese es en primer término. Tiene que existir la industria, o sea, ahora los industriales se organizan por un tipo de rama productiva, los de calzado, por ejemplo, con sus curtimbres, los madereros, los metalmecánicos, los plastiqueros, los agroindustriales. Eso le va a dar sentido porque como son de un solo tipo de tecnología, pueden manejar rentablemente los residuos sólidos industriales. También pueden reseccionar todas las industrias de la población, porque al final todo lo que producimos, todo esto llega a ser basura. O sea, entonces, ¿quién lo va a reseccionar? La ley contempla esos temas. Y además, no van a aparecer gitanos que dicen, yo quiero mi lote, yo quiero 2.000 metros porque pienso hacer industria o porque ese terreno se lo voy a donar a mi hijo después para mi futuro. Ese se llama tráfico de tierra, especulación de los terrenos. No, acá existen 400 empresarios, hacen su perfil, su proyecto y el Estado le da la concesión, no les da título. No les da título, porque si le da título ya no tienen ventajas financieras corporativas, porque con la ley se puede construir un parque de 400 hectáreas en etapas, lo pagas en 30 años con un financiamiento de 2.5% créditos corporativos internacional, sin necesidad de pedir a un banco que te dé 18%, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice actualmente la empresa privada respecto a aplicar esta ley? Bueno, las empresas privadas, los industriales, porque justamente una de mis preocupaciones cuando era candidato al Congreso me decían los industriales, tenemos problemas, hemos colapsado con los terrenos, nosotros tenemos un sobrecostos en logístico, estamos dispersos, necesitamos una real ley. Y como uno tiene la experiencia europea, conocido, entonces los parques industriales tienen ese fin y los industriales, esta ley se aprobó por unanimidad, con bastante opinión favorable, o sea, los industriales están a la expectativa del reglamento, porque si no hay reglamento, entonces no se puede aplicar. Y el Estado va a ser, el gran beneficiado va a ser el Estado, porque se va a formalizar en enfoques de grupos tecnológicos, ¿no? Entonces queda en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, poder facilitar
estos terrenos. Claro, pero ya no va a facilitar por cuestión política, porque me caes bien, sino que los empresarios tienen que forman un consorcio y presentan un proyecto con los términos que dice. Tiene que demostrar su plan de administración, tiene que presentar su plan de manejo de residuos, o sea, técnicamente, en el momento cuando presente ese expediente, recién firman el contrato de concesión. Y de ahí tienen el financiamiento corporativo, porque el Estado está respaldando por una ley como parte de la política. Y está considerado en el plan de diversificación, como un enfoque clúster. Y para poder tener esta denominación de tecnoecológico, ¿qué requisitos deben cumplir, ¿no? Importante tu pregunta. Claro, o sea, en primer lugar se tiene que juntar de un tipo de tecnología, la tecnología de los metalmecánicos, de transformación de agrícola, de plásticos, por ejemplo, el porvenir, por ejemplo. Las curtimbres en el diseño tienen que demostrar cómo van a hacer el tratamiento de sus aguas para que no contaminen. Todos sus toneladas al año de wipe, thinner, aceite, tiene que tener un plan de manejo de residuos. Si no lo tiene ese plan, el Estado no te puede dar la concesión del terreno. Entonces, por eso que cuando se llama tecnoecológico, un tipo de tecnología permite rentablemente el manejo de los residuos, porque también tendrían ingresos. En cambio, porque va a reducir los costos. Claro, si tuvieras tutti frutti, ¿no? Tienes carpinteros, metal, confecciones, todo, entonces es imposible el manejo de los residuos. Mira, Corea tiene 1000 parques industriales con estas características y nosotros no tenemos ninguno. Teniendo 19, me parece, 19 parques industriales. No, que se declararon por ley, pero nunca funcionó. Entonces, inclusive para mis amigos de Villa Salvador... Algunos son elefantes blancos, ¿no? Claro, por ejemplo, mis amigos ¿cómo se llama?, de Villa Salvador, tienen su gran oportunidad de trasladarse a otros terrenos con la modernidad de estas características arquitectónicas, ambientales, ¿no? O sea que no es que les va a afectar a nadie. Esta es una ley que depende mucho el progreso de lo que es la industria en el país, ¿no? Definitivamente, porque la forma como se encuentran, como las 60.000 industrias están dispersas, tienen conflictos con los municipios, tienen conflictos con los vecinos, el tema ambiental, no se puede controlar. Es imposible que una empresa instalada en Lima cumpla con los requisitos ambientales porque tenía que sobreinvertir el tratamiento de las aguas. Y además no hay sistema de recolección de los residuos porque todo va al río Rima, todo va al río Rima. Por ejemplo, los emolenteros consumen 60 toneladas diarios de limón. 60 toneladas, ¿dónde va esa cáscara? Por eso también saqué una ley de los emolenteros desde el enfoque ambiental, el enfoque de salud pública. ¿Qué cantidad del PBI representa las industrias? La industria se mueve entre 13 y 14%, o sea, no ha crecido, pero somos más que Corea, somos el doble que Corea en industrias, pero no somos competitivos. La mitad de Corea son 60.000 industrias, pero producen 4 billones. Exportan billones y nosotros no llegamos pues solamente el 13%, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dispersas, no estamos organizadas. Necesitamos ordenarnos. Ordenamiento territorial y responsabilidad de gestión y ambiental, ¿no? Ordenamiento por sectores también, ¿no? Como usted lo mencionaba. Eso genera sinergias y reduce costos. ¿Qué otros requisitos necesitamos para poder ponernos al nivel? Mira, esta ley ya permite, porque los industriales no necesitan tener dinero en el bolsillo, los que necesitan hacer un buen proyecto en el marco de la ley, nada más. Y después el financiamiento, como los TLC que tenemos, te pueden financiar árabes, coreanos, chinos, y con tasas muy, muy competitivas, 2.5 máximo. Entonces acá, eso es importante porque lo que más interesa, ¿cómo podemos diversificar si no partimos de una base ordenada? O sea, así como estamos no podemos diversificar, porque tenemos sobrecosto y tenemos siempre que el Ministerio, el SEDAPAL te va a multar porque has hecho tu agua de la industria, lo has echado al SEDAPAL. Y tampoco puedes hacer nada, porque tu espacio es pequeño y estás en el medio de una ciudad contaminante. 450 millones de metros cúbicos Lima contamina al año, en agua, nada más. Y parte de esto es también de este despegue que han tenido las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Sí, han crecido, pero han colapsado por espacios. Entonces ya no pueden exportar porque el tema ambiental te van a liquidar. Entonces, ¿qué haces? Ese es el problema. Es el caso, por ejemplo, acá, bueno, de Gamarra. En Gamarra, por ejemplo, hay un absurdo porque el metro cuadrado de alquiler... Están tuburizados. 2.000, 3.000, o sea, es un sobrecosto. Entonces eso permite que tienes que
traer, ¿cómo se llama?, ser informal. El metro cuadrado está a $12.000, entonces ahí el que se beneficia son los bienes raíces, pero la industria en sí no. Pero tiene una dinámica, pero no tiene futuro, porque ahora ellos están compitiendo con importadores corporativos. Ellos podrán tener un contenedor, pero un importador corporativo, y además tiene su propio banco, te trae cientos de contenedores y con grandes ofertas, ¿no? Ellos podrían ir a estos parques industriales. Ellos, los fabricantes, podrían tener su gran parque, como en Estados Unidos, hay tremendos espacios donde hay exhibición y hay fabricación. Y ferias enormes. Entonces, sí, con esta ley se puede hacer. La industria, agroindustria también se puede hacer. Está considerado. ¿Qué falta, congresista, de aquí en adelante para que se pueda dar? Bueno, tengo el ofrecimiento de la viceministra Sandra Doy y del ministro que este 15 lo van a reglamentar, porque no hay otra salida, porque hay colapso en espacios industriales, ¿no? Además, lo importante después que nos pone a nivel de competencia de otras industrias en el mundo, ¿no? Claro, lo que yo estoy luchando es, hay intenciones de ciertos mercantilistas de los terrenos, ¿no? Quieren que el Estado les facilite terrenos para que ellos loticen y empiecen a vender. Por ejemplo, el Lurín están vendiendo a $200 el metro cuadrado, solamente la tierra trazada. En cambio, con este proyecto, a $100 es el costo de con pista, vereda, con infraestructura. Entonces, acá los industriales... Saneado, el terreno saneado. Claro, saneado porque el Estado te lo entrega. Claro. Acá los empresarios lo único que van a invertir en el costo de una infraestructura para ser competitivos. Y yo lo que estoy luchando de que no se le entregue a mercantilistas que solamente quieren lucrar con el terreno y traer, no importa... Acá está tu 1000 metros, págame y tienes tu terreno. No, acá vamos con el concepto de clúster. Ese es el tema, ¿no? Bien, congresista, se nos ha acabado el tiempo, ya no hay tiempo para más, entonces muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros acá explicándonos sobre esta importante iniciativa que ya es ley, que espera su reglamentación y por supuesto las puertas están abiertas aquí en CNC Matinal en cualquier momento para que nos pueda visitar. Muchas gracias. No, gracias a ti por la oportunidad. Conversábamos entonces con el congresista Ángel Neira sobre la ley de parques industriales tecnoecológicos. Vamos a ir a una breve pausa, los dejo con la agenda de actividades del Congreso de la República para el día de hoy. Volvemos. Regresamos a CNC Matinal y a esta hora de la mañana les vamos a ofrecer la tercera y última parte de la entrevista al presidente de la Comisión Agraria, el legislador Norman Lewis, sobre el balance de su gestión frente a este grupo de trabajo. En esta oportunidad, el legislador explica cómo la plaga de la roya afectó a los agricultores y causó $500 millones en pérdidas. También informa sobre la capacitación a los agricultores a través del Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA. Veamos la entrevista. Ese grupo lo presidía el congresista Aldo Bardales. Hizo un informe respectivo de cómo se atacó esta plaga que realmente ha causado estragos por más de $500 millones a los productores. Pero lo más perjudicial es que ha complicado el panorama futuro que hay que resolver, lo que es la renovación de cafetos, que tenemos una ley, un dictamen en el Pleno para desarrollar un trabajo de sustitución, porque el cafeto ya con la plaga obviamente que se deteriora a tal punto que prácticamente pues va a reducir la capacidad de producción y el impacto ha sido muy grande en la zona de producción de café. Pero en todo caso el trabajo del Ministerio de Agricultura ha sido inicialmente un poco complicado porque es difícil manejar esto, pero la atención ha sido rápida, la experiencia ha sido importante
Creemos que en este proceso de recuperación y de atención a un sector que se convirtió en el segundo producto de exportación del país, obviamente tiene que tener la importancia del caso y la ampliación de apoyo de parte del gobierno hacia los cafetaleros, empezando por esa sustitución de cafetos, que le va a permitir en 3 años tener la recuperación total de la capacidad productiva, y en ese interín se necesita un sustitutorio que le permita vivir al productor. Entonces, todas esas cosas tienen que ser parte del proyecto. Creo que es importante ese informe, está a disposición de todos en la comisión, y creo que va a servir para consultas de análisis estadístico, sobre todo de cómo se ha trabajado eso. Hay un grupo de trabajo también que es la formalización de la propiedad, que tiene datos bien importantes, que ya está presentado. Tenemos otro grupo que es el tercer grupo, que lo tenía Alejandro Llovera, que es el tema del análisis del INIAD como institución al servicio de la investigación, el desarrollo de productos para la agricultura, que ya también presentó su proyecto, y nos falta un grupo de trabajo que se está solicitando su presentación, pero que seguramente ya lo ha hecho porque ya los plazos se han cumplido. Y creo que son 4 grupos que deberían mantener en algunos casos su permanencia para poder continuar con los análisis que se hacen al respecto, ¿no? En el tema de la tecnología y la innovación, hablando del INIA, muchos agricultores les falta tecnificar su agricultura y les falta capacitación. ¿Alguna iniciativa en ese sentido? Bueno, esa es una realidad, y la he comentado hace un momento, en cuanto a la calidad de mano de obra que tenemos, y es que definitivamente al país le falta muchísimo en cuanto a desarrollo tecnológico para poder llegar a lo que se llama economía de escala, de tal manera que se puedan utilizar mecanismos tecnológicos de primer nivel que optimicen la producción, reduzcan costos y hagan mucho más competitiva el producto, la producción en sí. El Estado, el gobierno está con programas interesantes, hay una serie de propuestas que están desarrollándose en la eliminación de trabas burocráticas, en la organización, asociatividad y cooperativización, de tal manera que volver al tema cooperativo, pero con un incentivo, con una organización, con una asesoría permanente de este conjunto de miembros de esta cooperativa, y que puedan tener, producto de su propio ahorro cooperativo, una reingeniería interna financiera, de tal manera que puedan acceder a sus préstamos propiamente y organizadamente, hacer a través de los clústeres economías de escala y ahorros en ese tipo, y calidad de producto. Yo creo que es un tema que el gobierno lo tiene como el Ministerio de Agricultura, y esperamos que no es inmediato, pero que exista un proceso real de asistencia tecnológica como parte del desarrollo del país. Para finalizar, congresista, ¿cuáles han sido las conclusiones a las que usted ha llegado luego de presidir esta importante comisión para el Perú, ¿no? Bueno, las conclusiones son parte del trabajo que se ha entregado, lo que se ha logrado como resultados. Experiencia interesantísima para mí. Yo no soy agrónomo, soy economista, pero desde esa óptica hemos podido compartir experiencias con gente que está muy metida en el tema, y sobre todo ver una realidad desde el ámbito económico del país, que es un sector sumamente importante, agricultura. Decía algún amigo que es el 50% del país en cuanto a valores y a valor en sí mismo, pero que a mí me ha permitido, conocer realidades diferentes a las que tengo de la selva que represento, a Loreto, a través tanto de la visita como de la información que hemos recibido. Y creo que comprometernos con algo. Creo que hemos hecho un trabajo lo más concienzudo posible, lo más responsable posible, cumpliendo itinerarios y horarios de lo más exactos, como siempre me ha gustado en cuanto a tiempos y horas, y tratando de inculcar la participación de todos, y la participación significaba asistencia, desarrollo de los temas, aprobación de los predictámenes, y es por eso que tenemos una gran cantidad, más de 27 predictámenes listos para su aprobación, y como 40 dictámenes ya en el Pleno para su discusión y aprobación y convertirlos en ley. Y creo que va a ser de suma importancia para el país en sí, y esperamos que en coordinación con el Ejecutivo realmente sacar adelante ese sector y darle la calidad, la tecnología, la productividad, la competitividad mayor en todas las regiones, porque cada región tiene su característica especial. La selva en este caso tiene un tema fundamental que es diferenciado, que es el tema forestal,
que tiene otra connotación, tiene otro desarrollo, pero sin embargo es la base digamos, económica de más de 30.000 familias en la selva. Sin embargo ahora está en una crisis total. Es un tema, por ejemplo, que está en la mesa del Ministerio de Cultura con una propuesta muy firme, interesante, que coincide con lo que se ha hecho en la China, en Brasil, y creemos que puede ser un mecanismo de implementación en el país para repotenciar ese sector y levantarlo a niveles que tuvo y obviamente superar largamente las expectativas, ¿no? Estamos llegando entonces a la parte final de nuestro noticiero CNC Matinal. Es momento de revisar cuáles han sido hasta el momento sus opiniones a la pregunta que les hemos venido presentando a lo largo de este informativo. Vamos a ver la pregunta entonces, ahí la tenemos. El Jurado Nacional de Elecciones y la SBS firmaron un convenio para prevenir el lavado de activos en las próximas elecciones regionales y municipales. ¿Qué opina? Las respuestas al hashtag respuesta CNC. Como ya usted sabe, las respuestas las vamos a dar durante la presente jornada informativa del día de hoy. No hay tiempo para más, tenemos que despedirnos. Muchas gracias por su compañía. Esta mañana los dejamos con los titulares. Proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con el propósito de promover las inversiones en el país empezarán a ser debatidos hoy en sesión de la Comisión Permanente. También se incluyó la iniciativa sobre la Ley de Base de Dominio Marítimo. Quedó lista conformación del Grupo Lima. Será integrado por 8 congresistas capitalinos de diversas bancadas y tendrán como objetivo trabajar en beneficio de esta región. Colegio Limeño presenta libros escritos por sus propios docentes y alumnos. Evento contó con el auspicio de la Comisión de Educación del Congreso. Gobierno deberá informar anualmente ante el Congreso sobre acciones para enfrentar el cambio climático. Así lo dispone proyecto de ley aprobado la última legislatura. Comité de Damas del Congreso distinguió a personas e instituciones que colaboraron con actividades sociales en últimos 12 meses.